Esta palabra la hablaba el profeta Isaías en el capítulo 60, es una palabra que la mayoría hemos escuchado y que a algunos hasta la hemos interpretado de muchas formas, ¿no? La hemos interpretado de muchas maneras. Pero hay algo que Dios empezó a hablar en mi corazón en este tiempo acerca de esta palabra y vamos a leerla, vamos a leer un poco lo que habla el profeta Isaías en el capítulo 60 del 1 al 5. Dice, levántate y brilla Jerusalén, porque ha llegado tu luz, la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Dice, la oscuridad cubre la tierra y densa oscuridad a las naciones, pero el Señor brilla sobre ti y su gloria aparecerá sobre ti. Naciones vendrán a tu luz y reyes a la brillantez de tu alborada. Levanta tus ojos y mira alrededor, se están reuniendo, vienen a ti. Tus hijos vienen de muy lejos y a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás cómo resplandecerás, tu corazón latirá de emoción y rebosarás de alegría, porque los tesoros de países al otro lado del mar vendrán a ti y las riquezas de las naciones vendrán a ti. Es una palabra que la mayoría hemos escuchado, especialmente hacemos énfasis la mayoría de cristianos en el capítulo, en el versículo 1 y 2, ¿verdad? Mayormente en el versículo 1 que dice, levántate y brilla. Otras versiones dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz, ¿verdad? Hasta la hemos cantado en muchas canciones y demás, pero esta historia, o esta palabra, no es una historia, sino una palabra, una profecía que el profeta Isaías estaba dando. Gracias, mi amor. Acá tenemos a los servidores, aunque no estemos en el templo. Pasa que no sé por qué no vocalizamos y me ahogué cuando estábamos cantando. Por eso ya no pude seguir fluyendo, ¿verdad? Acá quiero contarte dos historias, ¿verdad? Me hubiera gustado que mi esposa esté acá, pero tiene que estar con la bebé. Dos historias de dos chicos, un niño y una niña. El niño nació aproximadamente en los 90 y la niña unos años antes de los 90, ¿verdad? Ahí muy pegado a los 90. Pero sucedía que cuando se iba la luz, vamos a ver dos panoramas acá, el niño y la niña. En este caso, el niño se llama Pablo Galindo y la niña se llama Samantha Buenmayor. Hay dos casos acá, cuando se iba la luz en nuestra casa, ¿verdad? ¿Cuántos en algún momento se van a identificar conmigo? Pero quiero contarte esto que nos pasaba a nosotros dos cuando éramos niños. Cuando yo era niño y se iba la luz, yo en cuanto se iba la luz gritaba, porque probablemente tenía un poco de temor, ¿no? Un poco de miedo, pero lo primero que hacía era accionar, era llamar a mis papás, llamar al adulto que estuviera ahí inmediatamente porque me sentía seguro. La segunda acción que yo tenía era que corría y me levantaba para ir a donde estaba mi papá porque yo sabía que le iba a poner una lámpara, iba a poner una luz para que, digamos, hubiera el ambiente todo iluminado, ¿no? Y otra cosa es que yo también sabía que había sido un problema de la luz. Digo, yo siempre desde niño supe que cuando se iba la luz había un problema de la luz. Pero no es la historia de la niña Samantha Fuenmayor. La historia de esta nena pasaba todo lo contrario. Pasaba que cuando se iba la luz, si bien ella gritaba al igual que yo cuando éramos niños, pero lo segundo era que ella se ponía a llorar, ¿verdad? Ella lloraba y la tercera cosa que hacía era que se paralizaba, es decir, no se movía de donde estaba. Y algo que me llama mucho la atención es que ella pensaba que se trataba de un problema de ella. ¿Saben por qué? Porque ella lo primero que decía, ¡ay, mis ojos, mis ojos! Me quedé ciega diciendo, me quedé ciega diciendo, me quedé ciega. Ella pensaba que se había quedado ciega, ella buscaba sus ojos, ¿ves? Porque pensó que había sido un problema de su vista cuando la luz se iba. Entonces, vemos dos panoramas diferentes, ¿verdad? No sé con cuál te vas a identificar vos, pero cuando éramos niños, creo que la mayoría de niños hasta el día de hoy, cuando se quedan en completa oscuridad, tienen dos cosas para hacer. Una, como el niño, en mi caso, ¿verdad? Que yo accionaba, buscaba ir a donde había luz, buscaba refugiarme en mi papá o buscaba correr para ver el lugar más seguro. Pero en el caso de mi esposa, cuando era niña,
caso de Sammy es que ella reaccionaba. Es muy diferente accionar y reaccionar. Y ahora te voy a hablar un poco acerca de eso, porque es algo que Dios me estuvo hablando en estos días. Y quiero que escuches esto. Acción es el ejercicio de una potencia, posibilidad o facultad de hacer alguna cosa, ¿verdad? De hacer. Y la reacción forma en, dice, escucha el significado, forma en que alguien o algo se comporta ante un determinado estímulo. Entonces, la diferencia entre acción y reacción es clarísima y los resultados que acarrea utilizar la reacción cuando no es conveniente son desastrosos. Entonces, la acción tiene resultados buenos y la reacción tiene resultados desastrosos. El origen de la acción se basa en la libertad de hacer cada uno lo que quiere. Ese es el origen de la acción. Uno tiene la libertad de hacer lo que uno quiere, le da una disposición a lo que la situación solicite tras una decisión propia tomada en un momento de reflexión y de claridad. Escuche esto, en la acción uno es el que manda. La reacción, en cambio, escucha la diferencia, la reacción se divide en instintiva o genética y programada. La instintiva o genética es una respuesta inmediata, rapidísima, que nace en un lugar desconocido e inaccesible. Ojo con esto. Parece que viene marcada con los genes por las experiencias que han ido acumulando nuestros antepasados. Es parte del instinto de supervivencia. Esa es la reacción, ¿verdad? Parte de un instinto de supervivencia. Así que si un día nos encontramos ante un león, por ejemplo, aunque nadie nos haya dicho que son peligrosos, nosotros ya sabemos que lo son y trataremos de evitarlos. Si alguien nos ataca y sin necesidad de racionalizarlo, nos apartamos o salimos corriendo, ¿verdad? Esa es la reacción, salimos corriendo. Y eso es una reacción también. Si vemos que un vehículo avanza contra nosotros, esquivamos el encuentro. Permítame leerle un párrafo más. Mire esto. El otro tipo de reacción, o sea, hay otro tipo de reacción, se produce debido a que dentro de nosotros han colocado nuestros educadores unos hábitos, escuche esto, hábitos que se convierten en automatismos, ¿verdad? O sea, son automáticos. Y ante la misma situación respondemos siempre con la misma reacción, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, en el caso de lo que pasaba a mi esposa, cuando se iba la luz, siempre respondía a la reacción de ella era, pensaba que sus ojos se le habían caído, que ya estaba ciega, ¿verdad? Y gritaba con mis ojos, mis ojos. Esa es una reacción que ella tenía ante el temor, ante el miedo de que no había luz. Y si bien esto puede ser válido para conducir o para tareas repetitivas, como afeitarse o beber cuando uno tiene sed, ¿verdad? Esa es una reacción. En todos los demás casos es contraproducente. Escuche bien, porque la reacción mata la capacidad de ser actual en cada instante. O sea, la reacción es algo que ya se convierte como un hábito. Tengo la reacción de algo, reacciono a algo, es un hábito ya. Pero la reacción es mala, ¿por qué? Porque mata, escuche lo que dice acá, la capacidad de ser actual en cada instante y la posibilidad de aplicar nuestros avances y nuestros descubrimientos a las mismas situaciones de antes. Lo erróneo es reaccionar siempre igual a tal pregunta, a tal respuesta, a tal contrariedad, tal reacción. Lo importante es descubrir en la observación por qué respondemos como respondemos y quién ha sido el que ha respondido. Muchos de los sufrimientos, escuche esto, muchos de los sufrimientos y de las molestias de nuestra vida se deben a no querer aceptar la realidad de lo que está sucediendo. Por eso sufrimos muchas veces, porque no aceptamos la realidad de lo que está sucediendo. Entonces, escuche esto, porque en la programación nos inculcaron que debíamos responder reaccionando de cierta forma, y si lo hacemos así, nos queda a veces una gran insatisfacción. A medida que vamos siendo más conscientes, debido al trabajo de descubrir y la atención en la observación,
notamos que nuestra reacción habitual no es la correcta, pero es la que hemos tenido siempre. La única solución está en ver dónde está marcada esa norma y acudir allí para cambiar la fórmula de la respuesta por otra que sea libre y actualizada de acuerdo a cada momento. O más bien, escuche esto, que no sea reacción, sino una acción meditada y acorde. Bueno, acá le hablé un poquito muy, muy analítico, ¿verdad? En el asunto de lo que es acción y reacción. Pero lo vamos a bajar un poco más al piso. Te voy a dar un ejemplo que pasó el día, hace como 2 días aproximadamente, con mi esposa y conmigo, con Aline, que estábamos aquí en el cuarto. Yo suelo siempre molestar a mi esposa, hacerle cosquillas o algo, cuando veo que está en un momento donde no se puede defender, ¿verdad? Entonces me gusta, como yo conozco los puntos débiles, entonces tratar de hacerle algo para molestarla, ¿verdad? Reírnos un rato y demás. Igual que con mi hija, todas las noches antes de dormirnos, me encanta ahí en la cama hacerle cosquillas, le subo las manitas así, le empiezo a morder el estómago, ¿verdad? Hacerle cosquillas, porque me encanta ver esa reacción, ¿verdad? Que tienen. Entonces, ¿qué pasó? Esta vez se me dio vuelta la tortilla y yo estaba ocupado, no recuerdo qué estaba haciendo, y resulta que mi esposa tenía a Aline en los brazos y ella viene y con Aline en los brazos me viene a hacer cosquillas. Cuando me hace cosquillas, yo sí soy muy sensible a las cosquillas, entonces mi reacción, o sea, por las cosquillas que tenía, fue estirar los codos así y por reaccionar a esas cosquillas, le golpeé la cabeza a Aline, le pegué en la cabeza y Aline se puso a llorar y se armó un lío, ¿verdad? Ahí para poder controlarla y demás. Entonces, la reacción no siempre va a traer resultados efectivos. Es más, lo veíamos de una forma muy analítica, ¿verdad? Muy estudiada, y realmente la reacción siempre trae resultados desastrosos. Entonces quiero hablarte hoy de lo que Dios estuvo hablando en mi corazón en estos tiempos. Dios me decía que te hable acerca de cómo estamos nosotros parándonos ante los escenarios que están sucediendo actualmente en este mundo, ¿verdad? En Argentina, en tu casa, en todo lo que estamos pasando. Porque el profeta Isaías nos invita en el versículo 1 que habíamos leído, ¿verdad? Isaías capítulo 60, versículo 1, escuche lo que dice. La primera palabra con la que empieza, creo que en la mayoría de versiones dice lo mismo, dice levántate. Acá el profeta Isaías nos está invitando a tener una acción, no una reacción, nos está invitando a tener una una acción donde dice levántate y brilla, porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Y en el versículo 2 dice, la oscuridad cubre la tierra y densa oscuridad a las naciones. ¿No le parece similar a lo que estamos pasando actualmente? Que pareciera que una oscuridad, una pandemia, una crisis que cubrió no solamente muchas veces nuestros hogares, sino las naciones completas. El mundo entero está metido bajo una densa oscuridad porque no sabemos qué va a pasar, porque no vemos con claridad lo que viene. Sabemos de acá a 15 días que hay cuarentena, pero los próximos 15 días no sabemos qué va a decir el presidente, y así están a nivel mundial. Nosotros que tenemos familia afuera nos damos constantemente cuenta de cómo está esto avanzando y cómo pareciera que una densa oscuridad cubre las naciones. Y no es nada nuevo. El profeta Isaías lo mencionaba hace muchos años atrás y decía, la oscuridad cubre la tierra y densa oscuridad a las naciones, pero el Señor brilla sobre ti y su gloria aparecerá sobre ti. Naciones vendrán a tu luz y reyes a la brillantez de tu alborada. Pero en el versículo 4 dice, levanta tus ojos y mira a tu alrededor, se están reuniendo, vienen a ti, tus hijos vienen de muy lejos y a tus hijas las traen en brazos. En el versículo 4 nosotros vemos cómo una acción trae una reacción, ¿sí? Y esto es interesante porque en el ejemplo que te daba de que Sammy me hacía cosquillas y yo reaccioné, acá la acción la tuvo mi esposa. Ella tuvo la acción, ¿verdad? A ella se le ocurrió, le voy a hacer cosquillas para reírnos de él, pero ella cuando accionó, causó en mí una reacción. Entonces, cuando alguien acciona,
causa una reacción en alguien más. Entonces acá el profeta Isaías vemos que dice, si vos te levantás y empezás a resplandecer la luz que ya llegó sobre vos, dice en el versículo 4, entonces mirá a tu alrededor el resultado, porque ya se están reuniendo, dice, y vienen a ti, tus hijos vienen de muy lejos y a tus hijas las traen en brazos. Acá muchos teólogos hablan acerca de los hijos rebeldes, o de la gente que en algún momento se alejó su corazón de Dios, que no quiso saber nada más de Dios, se fueron, se apartaron, pero cuando vieron la densa oscuridad, como lo que hoy estamos viendo en la pandemia a nivel mundial, muchos hijos, a causa de ver que tu luz, a causa de ver que vos accionaste, que te levantaste y dijiste, yo tengo que ser luz en este tiempo, tengo que accionar, tengo que hacer algo, a causa de verte a vos, muchos reaccionaron en este tiempo y empezaron a volver su corazón a Dios. Entonces, me llama la atención esto porque en este mismo capítulo vamos a ver muchas escenas donde una acción produce una reacción, pero la acción produce buenos resultados. Ahora, ¿qué resultados estás teniendo en este tiempo? ¿Estás accionando o reaccionando? Veamos a Jesús, quiero ya prácticamente ir terminando, no tenemos mucho tiempo, pero en Mateo, quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Dice, a ver, permítame, porque voy a buscar acá en la Biblia, porque tengo apartada una cita acá que vamos a leer. Mateo capítulo 4, versículo 12 en adelante. Dice, cuando Jesús oyó que habían encerrado a Juan en la cárcel, regresó a Galilea, pero no se quedó viviendo en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum, un pueblo que estaba cerca del lago de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Versículo 14 dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo Dios a través del profeta Isaías. Está hablando puntualmente de lo que leímos en el capítulo 60, Isaías 60. Entonces, dice, versículo 15, tierra de Zabulón y de Neftalí, a la orilla del mar, al otro lado del río Jordán, Galilea, de gente extranjera. Esa gente vive en la oscuridad, pero han visto una gran luz, una luz que ha brillado para que ellos, para que viven en una tierra oscura como la muerte. Desde entonces, versículo 17, Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. En otras versiones dice, arrepiéntanse. Entonces, me llama la atención que vemos la escena de Isaías, diciendo, anunciando al pueblo, levántate porque tu luz ha llegado. Hay una densa oscuridad, hay dos realidades, ¿verdad? Hay una densa oscuridad, pero hay otra realidad. Dios te dice, hay una luz que ya llegó. Ahora, el problema en todo esto no es el problema de la oscuridad, no es el problema de la pandemia, no es el problema del COVID-19, no es el problema de la cuarentena. Esto no tiene nada que ver con esto, porque ya se venía viendo desde hace mucho tiempo, muchos años lo vemos. Pero tampoco el problema era la luz que ya había llegado. El problema somos nosotros y el problema era el pueblo, porque tanto el profeta Isaías como Jesús decían, accionen. El profeta Isaías decía, levántense. Y Jesús acá mismo dice, yo quiero cumplir lo que el profeta Isaías dijo, pero una vez más, Jesús se levanta y dice, arrepiéntanse. Otra invitación a accionar. Entonces, lo que Dios hablaba en mi corazón era muy fuerte porque me decía, ¿qué estamos haciendo como hijos en este tiempo? Y te quiero dar una frase que anoté para que puedas guardarla, atesorarla en tu corazón. Esta frase que Dios me daba dice, la densa oscuridad, las crisis, los momentos críticos o difíciles, son los escenarios perfectos que Dios usa para ver a sus hijos accionar. La densa oscuridad que vivía Jerusalén, que vivía Israel en ese tiempo, el profeta Isaías, era el escenario que Dios estaba usando para que por fin los hijos se dieran cuenta que había llegado una realidad, pero había que hacer algo, había que accionar. Era esa densa oscuridad que venía como un propósito para que los hijos empezáramos a accionar. Ahora, Jesús más adelante
dice, yo quiero cumplir la misma palabra que el profeta Isaías dijo, pero para que eso se cumpla, yo vuelvo a anunciar lo que él anunció, diciendo, yo soy la luz, yo ya llegué, decía Jesús en otras palabras, pero falta algo. Esta plataforma de crisis, ustedes que están esperando el reino, ustedes que están esperando un libertador, un Mesías, ya estoy acá. Ahora, el problema no es mío, ni el problema es de la densa oscuridad, el problema es de ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Van a accionar o van a reaccionar? Y quiero decirte algo que me ha entristecido mucho, pero lamentablemente la iglesia somos muchas veces un movimiento que estamos acostumbrados a reaccionar, ¿verdad? Creemos que, como Sammy cuando era niña, se fue la luz, son mis ojos, ¿dónde están mis ojos? No veo. No. Tenemos que ser entendidos, tenemos que accionar, meditar, ser coherentes en lo que está pasando y decir, no, tengo que hacer algo. Me voy a levantar, porque si hay una densa oscuridad, yo sé que hay una luz también, hay una realidad, está Cristo en mí. Por eso esta canción decía, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y por último, quiero leerte un versículo que el pastor en algún momento nos ha compartido en Éxodo, capítulo 20, versículo 20. Dice, no tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba, escucha esto, para que sientan temor de él y no pequen. Versículo 21, entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad a la que Dios estaba, pero los israelitas se mantuvieron a distancia, o sea, no se movieron. Vemos otra vez dos casos como el de Pablo y Sammy cuando eran niños. Había una densa oscuridad, se fue la luz, pero Moisés dijo, yo tengo que accionar, yo tengo que moverme. Entonces le dijo al pueblo, no tengan miedo. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés empezó a accionar, subió y encontró a Dios en medio de la densa oscuridad. A diferencia del pueblo, que el pueblo reaccionó. ¿Cómo reaccionó el pueblo? El pueblo reaccionó, la reacción del pueblo fue en la parálisis, se quedaron paralizados como Sammy. Sammy se quedaba paralizada cuando se iba la luz, porque ella creía que había perdido sus ojos, ella creía que era problema de su vista, y ella se quedaba parada y no se sabía mover. Eso es reaccionar. Y Dios hoy nos está invitando como hijos a que accionemos, no a que reaccionemos. Los que reaccionan son aquellos que no han entendido nada. Los que reaccionan son aquellos que todo el momento, todo el tiempo están dependiendo de aquellos que accionan. Uy, eso está tremendo. Esa frase me salió ahora así muy natural. Los que reaccionan son aquellos que todo el tiempo están esperando a aquellos que accionan. ¿Por qué tenemos que esperar a que alguien haga un live para yo hacerlo? ¿Por qué tengo que esperar a que alguien haga un video para yo hacerlo? ¿Por qué tengo que esperar a que alguien tome la iniciativa de orar para yo hacerlo? ¿Por qué tengo que reaccionar? No. Hoy, una vez más, Dios, como lo habló en el profeta Isaías, como lo habló con Jesús, diciendo, es tiempo de que te levantes, hace algo. No te quedes en cuarentena tirado en tu casa, no te quedes ahí nada más acostado, es tiempo de hacer algo. Jóvenes, es tiempo de hacer algo. Matrimonios, es tiempo de hacer algo. Niños, es tiempo de accionar, no de reaccionar, tiempo de accionar. Así que quería dejarlos con esta palabra. Pastor, no sé si querés hablar algo, y espero que pueda servirles, que hayan anotado, ¿verdad? Porque es algo que realmente va a cambiar el panorama en el que estamos viviendo. Los que accionan pueden, empezar, como dice el profeta Isaías, a resplandecer la gloria que brilla ya sobre ellos. Los que reaccionan no lo van a poder hacer, porque la parálisis nos deja quietos. La reacción al miedo, la reacción a qué va a pasar, es tiempo de accionar.